La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Voy a pedirles que abran sus Biblias. Como les dije, quiero que oremos un poco. Y vámonos a Éxodo 23. Quiero que veamos juntos un tema, no es la charla familiar, sino que sentí en mi corazón hablar un poquito sobre esto para poder discernir realmente las cosas que Dios quiere para su pueblo. Todos nosotros necesitamos de Dios. Alguno podrá decir no, pero digo no, que está equivocado. Éxodo 23, y quiero leer con ustedes dos versículos, el 24 y el 25. Dice el 24, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él, lea conmigo, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo que quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Padre, gracias, Señor. Es un tema, Señor, muy lindo, porque está implícito en él tu bendición, Señor. Permítenos comprenderla, permítenos entender, Señor, este tema tan lindo de la bendición sobre tu pueblo. Bendícelo desde ya, Señor, en pensamiento, bendícelo desde ya en su corazón, su mente, para que juntos podamos, Señor, navegar por 15, 20 minutos sobre este tema, Señor. Gracias, bendice a tu pueblo, Señor, presente y ausente. Dios mío, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nosotros nos enteramos, pero no le damos mucha importancia al saber que Dios creó al hombre para que heredara bendición. Y es un hecho que nosotros debemos de analizar esto. ¿Por qué? Porque la bendición puede llegar y puede no llegar. Y todo depende no de Dios, sino de nosotros. Dice, ¿por qué Dios no me bendice? Es una de las preguntas que uno se hace a veces. Y cuando Dios le bendice, no cree que es bendición de Dios, lo toma como una cosa común y corriente. Ojalá que de esos no haya aquí en esta noche, pero Dios siempre quiere bendecirnos. Nosotros debemos de aprender a buscar la bendición y en algunos casos quizás luchar por ella. ¿Por qué digo esto? Porque un ejemplo es Jacob. Jacob se encontró en un momento difícil de su vida, en el camino de regreso a su casa, a su familia, pero tenía una pendiente con su hermano Esaú, que lo quería matar. Esa era la idea de Esaú, matar a su hermano. Pero a Jacob no se le había olvidado. Y cuando le avisaron que venía su hermano al encuentro, con 400 hombres, pues yo sigo creyendo que venía a destrozarlo. Pero Dios en el camino cambia las cosas. Pero antes de eso este hombre luchó con un ángel. En teofanía entendemos que es el ángel de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso no nos vayamos hasta esa teología ahí. Quedémonos en que Él descubre que con quien lucha es poderoso. Y con el quien está luchando, y que esto tiene otra acepción, y podríamos explicarlo en otra vez, porque es bien largo explicar por qué el ángel peleaba con Jacob, por qué Jacob peleaba con el ángel. Hay un montón de cosas que podríamos sacar, pero yo quiero en este momento solo una, que Jacob descubre que aquel con el que está agarrado y no lo suelta, lo puede ayudar. Eso es lo que pasa con el pueblo, amado hermano. Cuando nosotros nos agarramos de Dios, mire, yo escuché una vez a una persona decir, es que yo no me suelto el manto. Y yo le digo, ¿cómo puede estar agarrado el manto? En pensamiento y obra, agarrado del manto. Y yo le aseguro que Jesús no le va a pegar en la mano ni hacerle nada, sino que le va a permitir que lo toque.
¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirlo. Jacob está ahí y hasta que le dijo, ¿cómo te llamas? Ah, mira, le dijo, yo me llamo Jacob. Y entonces el ángel le dijo, ya no te vas a llamar así, te vas a llamar Israel. Y siguió luchando y como no se soltaba, lo tocó y el toque ya fuerte de Dios, ¿verdad? Ahí se sorprendió. Es como cuando uno está jugando a conectar un foco y mientras no lo golpea la corriente, no hace nada. Lo golpeó y lo soltó, pero dice, y lo bendijo ahí. En ese mismo momento lo bendijo, pero peleó por eso. Y esa bendición Jacob la traslada a su familia, porque lleva a todos sus hijos, la mujer, y va en el camino de regreso a ver morir a su padre. Entonces, hermanos, qué importante es que entendamos un poquito. Y perdónenme que yo sé en esta expresión que me han prohibido en homilética decirla, porque es como quererlo llevar a obligar a algo. No. Que el Señor nos ayude a comprender, esa es la palabra, nos ayude a entender qué es la bendición. Yo quiero trasladarme a ese versículo tan famoso que usted ya conoce, de cómo el Señor, cuando creó al hombre y a la mujer en el huerto, les dio mandamientos y les dio otras cosas, y lo lee usted en Génesis 1:28. 27 le voy a leer, y dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y esto tiene gran importancia. Mire, dice, y los bendijo Dios. Qué interesante, hermanos, que en ese momento, cuando ve su creación y ve aquella pareja perfecta, ¿no?, a su imagen, dice, y los bendijo Dios. Así que, hermano, usted como esposo, usted como esposa, piense en este versículo. Dice, y los bendijo Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento de la bendición que les dio, es para toda la vida. Ahora, ¿hubo un problema en el huerto? Sí, cómo no. Lo hay en las familias actuales. Ese problema, Dios lo vio. Sin embargo, Dios se alegra de ver felices a los hombres. Porque bendición es alegría, no es otra cosa. Bendecir es alegrar a alguien. No le busque de otra manera. Bendecir es alegrar a alguien. Y Dios, cuando nos bendice, se alegra. Y qué interesante se vuelve esto. ¿Por qué? Porque Él ama su creación. Fíjense que en el Salmo 8, que es muy conocido, pero me gusta saborear ese salmo porque yo me pregunto lo mismo que se pregunta el salmista. Dice, yo vi la luna, yo veo el sol, yo veo todo lo que has hecho con tus manos. Salmo 8, dice el versículo 3, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Lo que está viendo este hombre dice, qué interesante mirar la luna. ¿Se ha puesto a ver la luna una vez cuando la puede ver, hermano? Cómo está sostenida, cómo domina las mareas, cómo es un satélite que no se mueve y por años está ahí. A mí me han dicho que me vaya a cortar el pelo cuando la luna está tierna para que me dure los $2 todo el 3 meses, pero dicen que todo eso, pero este hombre vio todo eso y vio las estrellas, ¿no es cierto? Y dijo, qué tremendo Dios, ¿verdad? Y hizo al hombre. Y por eso es como una queja que dice que cuando mira todo eso, se pregunta y dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Usted como hombre, hermano. Y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Eso es lo que el salmista ve. Pero ¿cómo yo tengo que creerlo, hermano? Si yo voy a saborear este salmo, tengo que creerlo. Si Dios que hizo todas esas cosas y me hizo a mí, entonces dice la palabra que tiene de mi memoria. Dice que me ha hecho poco menor que los ángeles. Lo acepto. Me corona de gloria y honra todos los días y me hace señorar sobre la obra de sus manos. ¿O no señorea usted de un buen pescado frito? Claro, es la obra de las manos de Dios. Y tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces, el Señor, cuando fallan esta pareja en el huerto, lo empieza a cuestionar y a decirle, en pocas palabras así, el Señor dice que este hombre me falló.
este muchacho falló, pero aún así lo sigo amando. Aún así tengo memoria de él, aún así lo quiero. Pero el hombre tiene que tomar una decisión cuando Dios se lo pide. Y le dice, yo quiero que entres en mi corrección. Yo quiero disciplinarte. Yo quiero dirigirte, porque sos naturaleza caída. Te caíste un ratito, pero yo siempre te voy a levantar. Entonces Dios le puso a escoger caminar solo o con la bendición de Dios. Entonces el mundo que no conoce a Dios es el que camina solo, ¿no? Sus propios intereses, sus propias cosas. Yo tengo esto porque es mío y lo hice porque trabajo, etcétera, etcétera. Y su pensamiento, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa cuando el hombre camina, aún teniendo todas esas cosas con Dios? Le bendice más. Aunque hay un versículo que quizás no se apropiaría para el caso, pero lo voy a decir. Al que más tiene, Dios más le da. Entonces, ¿por qué lo bendice? Mire, el pueblo de Israel, hermanos, tiene una bendición que usted tiene que verla. Un judío no va a perecer por falta de bendición si cree en Dios. Mire, eso pintan una piedra y se la venden. Es que la bendición está con ellos y está con nosotros. Por eso es que puso al hombre un canal de bendición, y el canal de bendición en el camino es Abraham. Abraham le dijo el Señor, ahí en el capítulo 12, usted lo lee, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero se lo dijo en aquel tiempo cuando todavía no habían Pérez, no habían todos los apellidos nuestros, ¿no es cierto? No voy a decir más porque Pérez son los que más abundan en el directorio, pero no existían cuando ya Dios le había dado una bendición. Ya le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces con Abraham comenzó a tratar la humanidad ya con un pueblo escogido. Y esto fue desde la esclavitud hasta la tierra prometida. Pero siempre le siguió proponiendo escoger entre el bien y el mal. Le voy a leer lo que dice Deuteronomio 11, 26. Dice, he aquí yo pongo por hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición viene si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que te prescribe hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y te apartares del camino que yo ordeno hoy para irte en pos de otros dioses. Mire, lo que el Señor le propuso al hombre es escoger en su libertad, en su libre albedrío con que lo formó, lo sigue dejando, contemplando su camino. Por eso es que el hombre dice la palabra que cree que el camino es derecho, pero es de muerte. Porque es una palabra que está escrita para corrección. Dice que el camino nosotros lo escogemos. Nosotros tomamos la dirección a nuestro propio albedrío, pero Dios dice, yo te mando que me oigas y que me obedezcas. ¿Por qué? Eso trae bendición. Pero irse por el camino equivocado y sin Dios, hermano, no hay bendición. Y perdónenme que sea tan enfático en esto, pero la palabra sí lo dice. Aunque no entre en rebeldía, pero si usted cree en sus propios, que usted solo puede, pues déjeme decirle, yo no creo que eso sea. Y así trajo Dios a aquel pueblo y lo llevó hasta Canaán. Lo metió a la tierra prometida y el pueblo seguía en su gran dificultad y termina su trayecto, Dios de bendición sobre este pueblo, y cuando lo deja en la tierra prometida ya como un pueblo establecido, que es Israel, entonces Dios envía su promesa, que es la que está en Génesis 3:15. Que iba a enviar a su Hijo amado. Yo me pregunto aquí, siempre me he estado preguntando eso, ¿será que Dios descansó con enviar a su Hijo? ¿Será que Dios ya no quiere nada con nosotros? Pero no nos equivoquemos, yo no me quiero equivocar. Dios siempre quiere algo con nosotros. Lo único que envió a su Hijo para que sea intermediario entre Dios y los hombres. Me llama la atención cuando leo Mateo 17:5, si gusta lo ve conmigo,
Porque ya Dios dejó a su pueblo en la tierra prometida y le falta un poquito. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo allá en Juan 10, creo que 12 o 13, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales tengo que ir a buscar. Eso dijo el Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro Señor Jesucristo vino para darle continuidad a la bendición sobre su pueblo. Note usted que el Señor en Mateo 17:5 dice así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan. Y yo te digo hoy que te he puesto el bien y el mal, y la bendición viene si oyes mi palabra. Y Dios dijo que iba a levantar a Moisés, se lo dijo un profeta, para que el pueblo lo escuchara. Y este es el Señor Jesucristo. Cuando en la transfiguración vemos este versículo, también nos podemos remitir al bautismo, que dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo la complacencia. A Él le doy la plenitud, a Él le doy la autoridad, ahí le doy todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que viene es a dar la continuidad de la bendición dada en Abraham. Ahora, el Señor ha venido a darle vigencia a aquella bendición del huerto cuando Dios dijo, y los bendijo Dios. ¿Nota usted cuando parafraseamos o leemos Juan 3:16 que el versículo tiene su origen en el problema con Nicodemo? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Juan escribe eso y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo? Pero no le estoy diciendo que el salmista dijo que es el hombre para que de él tengas memoria. Aquí se cumple, porque de tal manera sigue amando Dios al mundo, a los hombres, porque de tal manera los sigue amando, que Dios envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces sigue siendo lo mismo. Escoge pues, Jesucristo o la calle. Y yo te lo digo, amado televidente, tú que estás viendo este programa, Jesucristo es la solución de tu vida. La bendición y la maldición van a existir siempre hasta que la iglesia sea llevada al cielo. Tú puedes escoger, y yo te recomiendo, escoge a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la solución de tu vida. Hermano, aquí estamos. Escoge pues que tú quieres allá o acá. Y nosotros seguimos con el mismo problema. Queremos para allá cuando es para acá. Entonces el Señor vino para bendecir a la familia que creó al principio, que dijo, y los bendijo Dios. ¿Sí? Entonces, como los bendijo Dios, nos vino para que heredáramos esa bendición de la creación. ¿Por qué? Porque, ¿y cómo se comprueba? Jesús rompió con la maldición con su muerte. Quiero que lo leamos así rapidito, Colosenses, en el capítulo 2, versículo 13, dice, y nosotros, vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oiga, qué interesante se vuelve a entender esto. Si la bendición Dios la continúa en su Hijo, tenía que romper con lo que nos ataba, con lo que nos hacía daño, con lo que no podíamos cumplir. Si la ley hubiese continuado y Cristo no hubiese venido, no existiéramos. Pero nosotros existimos, el pueblo de Dios, porque Cristo vino a este mundo. Déjeme decirle que exhibir públicamente su triunfo es decirle al enemigo que te acusa de todas las cosas, que Él es tu intercesor. Note usted que nuestro Señor vino para dar dos tipos de vida. Lo dijo allá en Juan 10:10. El enemigo vino para hacerlos trizas. El príncipe de este mundo vino para robarles. Vino para hurtarles, para matarlos. Pero yo, dijo el Señor, he venido para darles vida
y vida en abundancia. Tómelo por el lado amable porque podemos explicarlo de muchas maneras cuál es la vida abundante. Déjeme decirle que la vida abundante está en el cielo, la vida abundante está en la eternidad, pero también en la tierra, amado hermano, porque en la bendición de Dios están todas las cosas. Yo quiero leerles lo que dice el Salmo 133, es cortísimo, pero muy sustancioso. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nosotros acá. Es como el buen óleo, como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Note usted, como el rocío de Hermón, eso es un rocío precioso, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso nuestro Señor dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Esa promesa, amado hermano, es terrenal, pero también es celestial. ¿Por qué? Dice la Biblia que está establecido que yo tengo que morir y una vez nada más y después el juicio. Pero mi vida futura, mi vida en abundancia está en vivir la eternidad con el Señor Jesús. Pero también sobre esta tierra, mientras camino, Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirnos a todos nosotros. Allí envía, dice Jehová, Dios, la bendición y la vida eterna. Otro tema importante, así rapidito, hermano, es que ¿cómo puede ser posible que no podamos discernir este tema cuando Dios lo dijo bien claro? En el Antiguo Testamento, usted lo va a encontrar en Deuteronomio, dice: maldito es el que es colgado de un madero. Y si eso es así, hermanos, ¿cómo puedo entender por qué permitió que su hijo fuera colgado de un madero? Uno se pregunta, y cuando llega a la realidad del razonamiento, ¿ama la cruz? La ama, porque entiende que ese punto fue punto de partida para que usted y yo podamos gozarnos en las primicias de Dios. Gozarse en lo que Dios tiene como promesa para nosotros. Hermano, no podemos nosotros divagar y tenemos que claudicar en dos pensamientos. Uno solo, Dios, no hay otro. Por eso es que cuando se hizo maldición, esa opción fue de Dios, el Padre. Y quiero leerle Gálatas 3:13 y 14. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿No es cierto que cuando venía el pueblo, hermanos, por el desierto, y vio Dios que se le desbandaban, vio Dios que aquel pueblo que bendecía se le iba por otro camino, lo que hizo fue ponerles leyes, unos reglamentos, unos decretos que el hombre al final no los podía cumplir? Después le dio la expiación por el pecado, pero ¿qué es lo que pasaba? Moría el hombre. Pero dice esta Biblia mía y la suya también, que él, nadie más, dice, fue hecho maldición por haber sido colgado en un madero. Cuando usted lee Isaías 53 se deleita cuando dice: y con todo esto Jehová, el Padre, quiso quebrantarlo para que viese linaje. Qué interesante, hermanos, que esa profecía está dada. Dice el versículo 1 del 53, dice que no había parecer en él y nadie iba a creer en él. Pero sin embargo, cuando entendemos esta parte, entendemos que esta bendición tiene su prolongación y no se termina. Cuando escogió al pueblo y le dijo a Abraham: quiero que me dirijas a este pueblo, va a estar cautivo 430 años, pero sigue bendeciendo, lo voy a seguir bendiciendo y lo voy a llevar hasta la tierra prometida. Voy a bendecir a los patriarcas, voy a bendecir a los caudillos que lo van a llevar, los voy a bendecir por el camino y los sigo bendiciendo. 400 años después de que los deja en la tierra prometida, viene nuestro Señor Jesucristo, nacido de mujer. ¿Para qué? Para hacer maldición en la cruz, para que usted y yo ya no tengamos maldición. Si en Abraham fueron benditas las familias de aquel tiempo, dice esta palabra, el 14, que él se hizo maldición para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, somos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, qué precioso. Todo eso es suyo, todo eso es mío. ¿Sabe? Yo lo he dicho otras veces y lo repito. ¿Cómo se siente una persona
cuando le dice, Dios le bendiga. Debemos de ser claros con nuestra posición. Porque si aquí viniese mi hermano Lisandro Bojorquez y le dice a un hermano específico, Dios le bendiga, hermanita, ¿se siente bendecida porque se lo dijo hermano Lisandro Bojorquez? Y viene uno de la congregación y le dice, Dios le bendiga, hermano. Aló, pues Dios le bendiga. Tenemos que diferenciar eso. Quiero explicárselo. Nosotros no decimos yo te bendigo, ¿verdad que no? Decimos Dios le bendiga, ¿sí o no? Entonces, ¿quién bendice? Dios. Amén, qué bueno. Qué interesante, hermanos. Cuando usted recibe eso de una persona, no importa el color, el tamaño, ni cómo sea. Si le dice Dios te bendiga, recíbalo. Alguien me dijo una vez, es que cómo me va a bendecir si yo la conozco lo que es ella. Hermano, ya se lo mandó a decir el Señor. Ya se lo mandó a decir el Señor, por favor. Es Él el que bendice, no somos nosotros. Mire, le voy a leer para ir terminando, porque les prometí orar por lo menos 5 minutos. Váyase conmigo al Proverbios 10:22. Es un estudio corto, a mí me ha pedido el pastor que yo dé estudios el día miércoles y en eso estamos. Esta parte del capítulo 10 de los Proverbios dice así, en el versículo 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No tengo que buscarle el texto y el contexto de lo que está escribiendo el Salomón. Sencillamente quiero entender que la bendición de Jehová es la que me enriquece y es la que me permite no tener tristeza. Cuando yo recibo bendición de mis hermanos, yo la tomo. Saliendo aquí hace un ratito acá, una persona me dice, hermano, Dios lo bendiga, y me dio la mano y me apretó fuerte y se quitó los lentes oscuros que andaba y me dice, usted no me conoce, usted no se acuerda de mí. Y yo lo vi para abajo y no lo conocí. Y me dijo, lo he visto predicando allá en Josué Central, porque yo me congregaba allá y lo he visto que anda por allá y hoy lo he visto que anda por aquí. Pero ¿cuál fue lo más importante? Que me bendijo, hermanos. Entonces, y si yo no lo conocí y recibo la bendición, mucho mejor. Así que eso de Dios te bendiga no es suyo, es de Dios, se lo manda a decir y le manda a bendecir. Por eso dice que enriquece la bendición de Dios. Si es que alguien me dijo, pero es que la riqueza, el dinero, no, mire hermano, mire, vuelvo a lo mismo, un amigo me dejó ese consejo que es una filosofía, dicen que barata pero es muy cara. Dice, el dinero no es la vida pero calma los nervios. Es cierto, es cierto. Usted va a creer que yo invento cosas, pero a mí me gusta contarlas. Fíjese que ayer, antier creo que fue, no recuerdo si antier o ayer, yo iba a comprar a la ferretería unas cosas, pero con tarjeta. Y mi cuñada me dice, ojalá se trajera un pancito. Y yo le dije, sí. Pero cuando iba por el camino, pancito, y vi la cartera, no hay pancito, no llevaba ni un peso. Mire, no porque no lo tuviera, lo dejé en la casa. Pero no llevaba nada. Y cuando iba pasando, camino agachado algunas veces sirve para algo, veo una moneda de $1. Y me agacho y la recojo. Y cuando me agacho y la recojo, se me amplía el panorama. Otra. ¿Y sabe qué pasó? Que me quedé viendo a ver si había más. Justo los $2 de mi pan de la tarde con el café. Eso es bendición, hermano. No es. La bendición de Jehová es la que enriquece, no añade tristeza. Yo feliz de la vida. Oiga, no está en tanto dinero y lo que queremos. No, hermano, mire, si, ¿qué más? Mejor no sigo porque el 11 dice así, 11:11 dice así, ahí mismo proverbio, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si la iglesia bendice,
Aunque otros la trastornen, hermanos, usted es bendición para el pueblo. Usted es bendición, mire, no le van a ver una aureola en su cabeza, pero nomás sepan que en su colonia que usted es cristiano, hay respeto. Esperemos que venga la persecución para decir lo contrario, pero Dios sigue siendo bueno. Es que dice este proverbio, sí dice, no me puedo equivocar, por la bendición de los rectos, ¿quiénes son? La iglesia. Mire qué lindo, dice, la ciudad será engrandecida. Oiga, nosotros vamos a ir a una campaña y vamos a llevar palabra. Amén. Y vamos a llevar la bendición al lugar. Porque con nuestra palabra vamos a bendecir, ¿sí o no? Entonces, hermano, la maldición estaba en la tierra prometida. Uno se pregunta y dice, bueno, Dios, ¿y por qué lo llevaste peleando por tanto lado? Y mira que... No, pero es que es bien sencillo entenderlo. Cuando usted lee Génesis, no lo vamos a buscar ya. Cuando Noé maldijo a su hijo. Y la maldición le cayó al nieto. Y el nieto pobló Canaán. Si usted se da cuenta, Dios dice que esto no se arreglan. Llevó esa maldición a Canaán y Canaán era un pueblo que tenía maldición. Entonces cuando Dios lleva a su pueblo por el camino, dice, no vayan a pensar que ustedes lo han hecho, soy yo, porque quiero que por la impiedad de ellos lo saquen de ahí. Y uno se dice, ¿y cómo le dio a un pueblo y que sacara a otro? Y son familia porque eran los cananitas. Oiga, es que Dios ya no quería la maldición. Quería limpiar a su pueblo, quería limpiar a Israel. Eso pasa con nosotros. Cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros estamos aquí, estamos en la promesa de Dios y queremos entrar en el detalle que Dios quiere, hermanos, de la bendición. Último Proverbio 28 dice así. El 28:20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Me quedo con la parte A, que dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Yo quiero orar con usted. Yo sé que todos necesitamos una bendición de Dios. Yo no le voy a decir que llenemos el altar, pero ahí donde está, cada uno de nosotros quiere una bendición. Solo piénsela cuál es la que quiere, porque vamos a orar por ella. Sin que usted me lo diga y yo no lo sé, voy a orar por una bendición. Lo que yo conozco, bendición matrimonial, bendición en salud. Porque el versículo que acabamos de leer, que es el que vamos a tener como memoria para terminar, dice así: yo les voy a bendecir sus aguas y su pan. Esto, hermanos, es más que sagrado. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Pero también hay personas que tienen negocios. Yo veía una mujer, me da pena decirlo, pero salía con su venta de cosas de comer y entraba con la misma venta. Y me da pena, me da tristeza, porque ¿será que se fue sola por el camino y no llevó a Dios con ella? Pero si usted tiene a Dios en su vida y usted deposita la confianza en Él, su negocio va a prosperar. No importa de qué sean, que venda jabón, lejía, vale el comercial, no dije marcas, pupusas, comedor de almuerzo, no sé, pero hay de todo. Y yo sé que necesitamos una bendición. Incline su rostro y yo voy a orar. Amado Dios,
Señor, esta tarde hemos hablado de la bendición que iniciaste en el huerto cuando tu palabra dice, y los bendijo Dios. Un punto de partida importante, Señor, para creer que mi matrimonio tiene bendición. Porque yo no me quiero apartar ni a diestra ni siniestra. No quiero que en medio de dos entre un tercero que no seas tú, Señor. Por eso esta noche queremos orar y pedirte, Dios mío, que seas el centro del hogar. Para que el hogar tenga bendición tras bendición. Hijos, Señor, que se críen por el camino correcto. Hijos que sean educados con la palabra. Hijos que caminen, Señor, de la mano contigo y el consejo tuyo oportuno. Dios mío, queremos poner los matrimonios en este momento en tus manos, Dios mío, y que ellos te pongan a ti en el medio, Señor. Bendícelos como al principio. Bendícelos, Señor, como tu palabra dice, hasta que la muerte los separe. Dios mío, te pido, Señor, por el pan de mis hermanos. Que ese pan que llega a la mesa, Señor, lleve tu bendición completa. No porque crean que se han enriquecido, dice la palabra, que tú enriqueces al sabio y lo bendices. Bendice su pan de todos los días, Dios mío. Y el que no lo tiene, provéele, Dios, ahí en su mesa. Oh Señor Todopoderoso, las aguas de mis hermanos, si ese elemento es vital, sánale sus aguas. Señor, llévate la enfermedad, bendícelos con salud. Mando ahora, desata bendición sobre la salud, Padre. Desata bendición sobre la salud de mis hermanos, Señor. Los que están en hospitales, los que tienen enfermos en sus casas, los que están, Señor, difícilmente imposibilitados. Eso dice tu palabra, Señor, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ellos. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Padre, con sanidad divina. Oh, Señor. Ahora mismo, Señor, yo te pido por el trabajo de mis hermanos, Señor. Que no se tome como la Biblia lo dice, que iba a ser el sudor de su frente para comer. Te pido bendigas al jefe de mi hermano. Bendigas a mi hermano con la palabra en su boca, con todos los que trabajan a su alrededor. Y al que no tiene un trabajo, Dios mío, bendícelo, ábrele una puerta ahora, Señor. Padre, por aquel que los enemigos lo atacan, acosan a sus hijos, acosan a su familia. Señor, desata bendición sobre ellos. Desata bendición sobre ellos, Padre. Y líbralos del mal, Señor. Oh, bendito Señor. Bendice también a los malos, Señor. Nosotros no pedimos por ellos nada malo, sino que los bendigas, Señor. Que los bendigas con tu palabra, que los bendigas, Señor, tocando su mente y su corazón. Y vengan a tus pies, Señor, arrepentidos como el pródigo, y vuelvan a sus hogares, Señor, de donde han salido, Padre. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Así, Padre, bendice a mis hermanos que viven de un negocio. No sé qué venden, no sé qué proponen en su venta, Señor. Por favor, Dios mío, bendícelos, envíales, que su mercadería se agote, se acabe, Señor. Oh, Dios mío, una bendición sobre tu pueblo, Dios. Una bendición para cada uno, Padre. Palabra de sabiduría. Oh, Dios mío, todo el que compre se convierta a ti, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Bendice a aquel que está pidiendo por el alcoholismo de su esposo, su hijo, su esposa. Bendice a aquel que clama un milagro, Señor, no importa cuál sea. Yo no los conozco, enfermedades terminales, comunes o corrientes. Bendícelos, Señor. Di la palabra y ellos serán benditos, Padre. En el nombre de Jesús. Y los bendijo Dios. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y fuiste hecho maldición para que fuera bendición para mis hermanos, Señor, tu sangre preciosa. Y exhibiste públicamente los decretos en la cruz, los clavaste ahí, para que la bendición de Abraham viniese a los gentiles, para que la bendición de Abraham viniese a tu pueblo, ahí donde habitan mis hermanos, donde el aceite baja como en la barba de Aarón, donde el rocío sale como en el monte Hermón en Sión, ahí envías tú bendición y vida eterna. Bendice, Padre, bendice a tu iglesia más, cada día más. A esta iglesia, levántala, oblígala, despiértala a llevar bendición a otros, Señor. Que salgamos de estas paredes a bendecir con la palabra, Dios. Oh, bendito Dios, gracias, gracias, gracias. Hermano, yo quiero un silencio total. Y en un minuto, hable con el Señor. Y dígale, Jacob peleó contigo por una bendición. Yo no quiero pelear porque tú exhibiste públicamente en la cruz. Solo quiero una bendición. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.